Te agradezco mucho, Pepe, la oportunidad de poder clarificar esta parte de la sentencia. Hay que recordar, no hemos terminado en el Pleno porque son varios los artículos impugnados, lo que nos llevará, me imagino, mínimo esta semana, si no es que la siguiente, para este y otros temas, ¿no? Lo que sí resolvió efectivamente ya la Suprema Corte es la constitucionalidad de estas inspecciones sobre personas y vehículos, pero tienes toda la razón, importante es precisar en qué contexto o de qué estamos hablando. Déjame decirte primero de qué no estamos hablando, que es bien importante. No estamos hablando de cateos, y te lo digo porque yo ayer, no vi todos los noticieros, pero vi algunos que en su cintillo incluso decían la Corte autoriza el cateo, es decir, la entrada a domicilios de casas sin orden judicial. Esto no es así, no es tema de esta acción de inconstitucionalidad. El cateo requiere autorización judicial, eso es otra cosa. Tampoco estamos hablando de retenes ni de cualquier otras cuestiones o actividades policíacas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, esta atribución de la policía de que cuando está investigando un delito puede realizar una inspección sobre una persona o en un vehículo o sobre un vehículo, primero déjame decirte, no es nueva. El código anterior, cuando no era el código único, código federal, ya las preveía, no con esa claridad. En ese código venían ahí genéricas todas las atribuciones de la policía. El nuevo código es más metodológico, el nuevo código te las enumera con toda claridad. El anterior, déjame darte un ejemplo, decía, son las diligencias policiales que autoriza el MP, algo así decía, pero no las precisaba. Este código te decía, y es más metodológico, te dice que es todas las facultades de investigación de la policía, cuáles llevan control del juez, cuáles no llevan control. Entonces, no es nuevo, o sea, estas inspecciones siempre han formado parte de la inspección policial. Ahora bien, me han preguntado a mí, ¿de qué se trata? Voy caminando por la calle y me van a decir, a ver, abra su portafolio. No, también, eso es inconstitucional. Estamos hablando de casos muy específicos. Primero, flagrancia, cuando se está cometiendo o se cometió un delito. Y déjame darte un ejemplo porque es más claro así. Sí, van las fuerzas de seguridad y les dicen los vecinos, los testigos, la víctima a veces, a ver, allá acaban de cometer, me acaban de asaltar, me acaban de robar, acaban de cometer delitos, se fueron por allá, se escondieron por allá, y entonces va la policía a realizar su investigación y ve sujetos que obedecen a esa descripción. ¿Pueden o no inspeccionarlos para ver si traen el arma, para ver si traen lo robado? Pues claro que sí. En México y en cualquier policía del mundo lo hace, porque esto es en flagrancia. No vas a decir, imagínate que tú digas, y permítanme nada más, voy primero a los edificios de San Lázaro a conseguir una orden del juez que me permita inspeccionar a ver si trae el arma o el cuchillo. Eso no sucede así. Entonces, estamos hablando de estos casos donde hay un delito, se acaba de cometer o se está cometiendo. Eso es flagrancia. Eso es flagrancia. Correcto. Ahora, pero cuando no hay flagrancia, ministro. Cuando no hay flagrancia. El otro supuesto que te da el código es cuando hay una investigación ya abierta. Van una, dos, tres víctimas ante el Ministerio Público y denuncian un delito en términos muy similares. En tal parque están asaltando, en tal parque están violando, son unos sujetos con estas características, no tienen que coincidir las víctimas, una está asustada, una no se acuerda bien, dan las características, dan el lugar donde eso está sucediendo, pueden decir y se fueron en un coche amarillo, o se suben en un coche amarillo, etcétera. Sale la policía, bajo la conducción del MP se abre la carpeta de investigación y empieza a investigar el delito. Llega a la localización del lugar, entrevista a los vecinos, entrevista a testigos y igual los ve en el coche. La pregunta es, ahí va a detener, no sé, como por arte de magia, toda la escena para ir a buscar una orden del juez que le autorice a inspeccionar. No es a detener, Pepe, no es a detener, es a inspeccionar. Están respondiendo a los indicios que las víctimas en su denuncia dieron
Dentro de una carpeta de investigación, yo ahorita voy a decir qué significa carpeta de investigación. Dentro de una investigación ya abierta, donde ellos, lo que permite entonces la Constitución o el Código, es la aproximación para decir, bueno, ahí está, para poder hacer una inspección superficial. Nunca es una inspección de fluidos, de sangre, toma de ADN, nada de eso. Eso va con el juez. Eso es lo que el Código trae. Ahora, pero lo que estamos viendo, ministro ¿Sí? Lainez, es que se está tomando en cuenta el grado de inoperancia y de corrupción que suele imperar en los cuerpos policíacos, porque si alguien es sospechoso de estar implicado en una indagatoria y es mi enemigo político o enemigo, punto, pues yo puedo mandar que lo registren, lo esculquen. Conste que no son cateos a su casa, pero que lo esculquen o le esculquen el vehículo como una suerte de venganza. Eso es lo que siento, percibo, se refiere a derechos humanos, que se ponen en peligro, derechos fundamentales. Muy, muy buena pregunta, Pepe. Déjame decirte una cosa, y yo siempre lo he dicho, con el viejo sistema, con el nuevo sistema, con resolución de la Corte o sin resolución de la Corte, un mal policía va a actuar mal. Y hay que detenerlo. Y hay que investigarlo y hay que sancionarlo. Pero si esa es la justificación para decir, cuando se analiza un código, en un control abstracto, es decir, en una acción de inconstitucional que te dice, la policía no debe tener esas atribuciones. Porque hay policías que se portan mal. No, bueno, pues entonces nos hubiéramos quedado con el viejo régimen. Lo que te quiero decir es, eso... me han dicho también, y si te siembran la marihuana, insisto, con el viejo régimen, con el nuevo régimen, con sentencia de la Corte, sin sentencia, el mal policía lo ha venido haciendo, lo va a hacer, y hay que castigarlo, pero no te va a llevar eso como juez constitucional a decir, entonces es inconstitucional que la policía inspeccione, porque entonces tumbas el sistema, Pepe. Entonces, ¿cómo esperemos responderle a la víctima de un delito? ¿Qué harías tú entonces? Si hay esas denuncias de víctimas, ¿qué quiere? ¿Que la policía vaya a hacer rondines? Eso no es investigación científica de la policía. Así no se descubre un delito. Entonces, yo creo que hay que distinguir. Claro que hay malos elementos y hay que sancionarlos, pero eso no te va a decir como son malos o como hay malos, entonces mejor que no tengan la atribución. Bueno, pues entonces el sistema se cae. Es como si me dijeras, también hay malos jueces. Bueno, pues entonces que no puedan juzgar así. Pero entonces no hubiéramos cambiado el sistema. Y ahí voy a otro punto bien interesante, Pepe, que es bien importante, porque yo sé que luego hay cuestiones muy técnicas. ¿Qué pasaba cuando yo te digo, estas atribuciones siempre las ha tenido la policía, o las ejerce bien o las ha ejercido mal? ¿Sí? Antes, la diferencia es que esa inspección, el resultado y las pruebas que ahí obtenía ya hacían prueba plena. O sea, por eso el MP tenía una posición privilegiada en el antiguo sistema. Recababa todas esas pruebas, llegaba ante el juez y consignaba y le decía, aquí están las pruebas desahogadas. En el nuevo sistema, esa inspección va a un registro que entra a la carpeta de investigación, se le entrega a la defensa para que pueda cuestionar esas y todas las demás pruebas, y se desahogan frente al juez. Perdón, me voy una etapa antes. Hay un juez de control. Correcto. Ese juez de control, que no existía en el viejo sistema, es el que la defensa le va a decir, ese lo detuvo sin tener absolutamente ninguna razón. Iba caminando en la calle. El policía tendrá que acreditar con la carpeta y con pruebas para decir, aquí está la denuncia y aquí está lo que las víctimas establecieron, ¿sí? Y traía el arma. Ahora, sí me explico, no sé si estoy siendo muy técnico. No, creo que muy claro, muy descriptivo, sin duda, ministro Lainez. Pero estaba viendo, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, él está en contra. Él se pronunció en contra, dice que el código no establece garantías mínimas a favor del ciudadano sobre la forma en que opera la revisión de los policías. No se generan garantías mínimas de protección a los derechos fundamentales en las inspecciones y las revisiones. Mira, desde luego que en un órgano colegiado, y esa es la riqueza de un órgano colegiado como el Pleno de la Corte,
es esto precisamente el que tengamos distintas posiciones que nos ayuden a que la sentencia sea sólida y a llegar a una verdad jurídica. Efectivamente ese es un argumento. El otro argumento yo te diría, no hay que ver ese solo artículo, hay que ver cómo se lleva a cabo todo el proceso penal. En ese artículo no viene la carpeta de investigación, en ese artículo no viene que se tiene que, de toda actuación policial, hoy en día se abre un registro, se tiene que registrar exactamente lo que pasó. En ese artículo no viene que hay esa carpeta de investigación, se le entrega a la defensa y se va ante el juez de control para que la defensa pueda decir, esa inspección me la hicieron porque según ellos me vieron feo o creyeron que yo era un delincuente. Entonces, respetando mucho, insisto, es la riqueza de la diversidad. Para mí, en la va sumando todos los artículos, cómo se lleva el nuevo sistema penal y la labor, y los nuevos controles para la policía. Insisto, no existía el juez de control en el antiguo sistema. No quiero exagerar, porque tampoco era tan así, pero déjame decirlo de manera coloquial. Las pruebas que reunía la policía con el Ministerio Público, que iban en la consignación ante el juez, pues o sea, eran casi la prueba de tu condena. Claro. Hoy no sirven, son indicios, ese es el nuevo sistema, son indicios, y entonces tanto el Ministerio Público como la defensa, en un sistema contradictorio, primero ante el juez de control para ver que cuide los derechos humanos de las personas y de la víctima también. Claro, y luego ya ante un juez, en un sistema contradictorio, pues se van a intentar destruir las pruebas cada uno. Ese es el sistema nuevo. En ese sistema, la policía tiene, insisto, ya la tenía en otras circunstancias, en ese sistema que involucra muchos actores, de MP, defensa, víctima, el inculpado. Bueno, la policía investiga e inspecciona. Ministro, pues agradecemos mucho el que nos haya ayudado a entender poco a poco este asunto, ciertamente no muy sencillo, pero que de impacto cayó como balde de agua fría. Incluso la propia Comisión de Derechos Humanos, pues no sé. La Comisión de Derechos Humanos fue la que presentó la acción de inconstitucionalidad, claro. Y creo que le corresponde conforme a su rol constitucional. Ella plantea y dice, bueno, para mí tiene que haber un control judicial, una orden judicial ahí, como la existe para otros actos. Bueno, la sentencia cumple con decirle, mira, no, porque tú tienes que ir sumando e integrando, interpretando todo el sistema, ¿sí? Y cuáles son los controles que va a haber, y si prevalece lo que tú dices, pues entonces la policía no puede investigar. Entonces ahora ves, diré a la víctima, en los ejemplos que te di, miren, allá están vendiendo, pues sí, disculpe, me voy primero por una orden del juez. Eso no sucede, Pepe, pero no sucede porque lo diga la Suprema Corte Mexicana. O sea, no sucede en México, no sucede en el mundo, porque la policía investiga e inspecciona con límites. Por eso te digo, hay otros que sí requieren control judicial. Muchas otras actuaciones de la policía sí van primero con el juez.